Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la emisión de este día. Me da mucho gusto que puedas apartar el tiempo para edificarte con nosotros. Y tengo estas preguntas para ti. ¿Alguna vez has escuchado a algún cristiano o cristiana decir, bueno, yo estoy bien con Dios, pero sinceramente no puedo tratar con este hermano, hermana, son muy difíciles de trato y definitivamente prefiero evitarlos? O aquellos que dicen, yo estoy bien con Dios, pero están endeudados hasta el cuello y su testimonio no ayuda mucho a la veracidad de sus palabras, que sea cierto lo que están diciendo. Yo estoy bien con Dios, pero nunca tengo tiempo para ninguna actividad de la iglesia. Como que nuestras ideas están un poco fragmentadas, es decir, nos convencemos que algo está bien, pero reconocemos que ciertas cosas no están cayendo en el terreno de lo que Dios define como correcto, necesario, aceptable en su voluntad. Y es por eso que hoy quiero comentar contigo el título de esta predicación: el Evangelio de Esperanza. ¿Cómo podemos tener y proteger la paz que Cristo nos prometió y la vida abundante de la que Él habló? Si tú estás interesado en que tu vida sea congruente entre lo que dices y lo que haces, si tú estás interesado en que el nombre de Dios siempre sea puesto en alto por medio de tu testimonio, quédate a lo largo de este mensaje y aprendamos juntos lo que la palabra nos ayuda a conocer para que el Evangelio produzca esperanza en nuestra vida. Evangelio según San Juan, capítulo número 14 y verso 27. Antes de ir directamente a ese verso, déjame decirte que en esta porción de la Escritura, en el capítulo número 14, Jesús está hablando cómo es que el corazón nuestro, es decir, nuestro lugar de toma de decisiones, puede estar tranquilo y no turbado. Él dijo que Él es el camino al Padre, y después en el verso 15 da la promesa del Espíritu Santo, el Consolador que estará con nosotros. Es el Espíritu de la verdad, el que nos guía a toda verdad, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y produce en nosotros así el querer como el hacer. Y es muy importante esta parte. Dice el verso 18, no los dejaré huérfanos, todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. Y es algo muy impactante para mí cómo la palabra de Dios nos ubica en lo que sí somos y lo que no somos. Me brinqué un poquito, pero en el verso 12 dice también, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que Jesús es nuestro modelo de vida, de fe y de conducta. Más adelante en el verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mi palabra. Por ende, el que me ama la obedece, la practica, la lleva a cabo. Y es ahí donde realmente está el punto medular en nuestra vida. La paz ya nos ha sido proporcionada. Hoy veremos cómo podemos cuidarla y mantenerla y cómo desarrollar esperanza, aun y cuando a veces la vida es difícil de manejar, de gestionar y de resolver. Vamos a ver dos puntos básicamente. El primer punto es lo que Jesús hizo y el segundo punto es lo que nos toca a nosotros hacer. No todo en la vida es que Dios me resuelva mi problemática. Jesús quiere que entendamos mejor el Evangelio y así lo practiquemos para bien nuestro, para honra de su nombre y para que otros se beneficien. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, primer punto, veremos lo que Él hizo. Verso 23 del capítulo 4 de Mateo dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. La misma idea se repite más adelante en el capítulo 9 y verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del reino, las buenas noticias de Jesucristo, es traducido así: buenas noticias, que aun y cuando nuestro pecado nos separa de Dios, hay esperanza, porque Jesucristo murió en una cruz como pago por el castigo que nosotros merecíamos llevar. Podemos entonces tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Él mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como este mundo la da. No se turbe su corazón, no tengan miedo. Y ese es el punto medular en la vida cristiana. Hay muchas cosas que pueden llevarnos a que simple y sencillamente nosotros nos desviemos. Pero Dios nos llama para que no seamos de los que se pierden, los que se distraen, los que se desvían. Por el contrario, que seamos aquellos que obedecen, que perseveran, que permanecen. Entonces, ese ministerio de Jesús comienza con Él yendo hacia los necesitados. Siempre Dios toma la iniciativa. Él fue y les enseñó. Y les enseñó porque ellos necesitaban aprender algo distinto, algo diferente, algo que realmente fuera útil para resolver sus necesidades. Predicar, como dice aquí que hacía en estos dos pasajes que leímos, es también anunciar, dar a conocer. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces creemos que ya entendimos, creemos que ya conocemos y creemos que no tenemos necesidad. Jesús fue para satisfacer la necesidad de esas personas, no nada más para ponerse a su servicio, sino para que ellos pudieran entender y comprender mejor su verdadera necesidad. Dios nos enseña por medio de Jesucristo todas las cosas que debemos conocer, en primer lugar, para agradarlo a Él. Hemos muchas veces entendido el Evangelio como la manera en que Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros seamos felices. Pero ese no fue el mensaje de Jesús, esa no fue su enseñanza. Él más bien habló de la importancia de depositar fe genuina en Dios y estar dispuestos a sumarnos a su plan, a su proyecto, a aquello que Él desea que nosotros hagamos. No es un proceso de transacción donde nosotros tenemos que cumplir ciertas reglas para poder agradarlo. Al contrario, se trata más bien que nosotros tengamos una relación con Él, que seamos sanados, no solamente en la parte de nuestras enfermedades y dolencias físicas, sino en todas esas heridas en el alma que nos llevan a guardar tristeza, rencor, amargura, no poder ver a nuestros hermanos como lo son en la fe, no poder perdonar, no poder perdonarnos a nosotros mismos, no poder vivir libres de ataduras que el Señor Jesús dijo: para eso he venido. El Evangelio nos da libertad. Y con esto en mente vamos a ver el segundo punto. Eso es lo que Jesús hizo: ir a los necesitados, enseñarles algo diferente, útil y necesario de aprender, anunciarles las buenas noticias, abrirles la perspectiva y la panorámica y sanarlos, principalmente en la parte espiritual. Hay muchos cristianos hoy en día que tienen el concepto del Evangelio, pero no tienen la experiencia de vivirlo día con día. Y por favor, antes de enojarte pensando que estoy hablando de ti, piensa en esto primero. ¿Hay realmente coherencia entre lo que yo digo y lo que yo vivo? La mejor forma de que te des cuenta de esto es tu propia casa. En tu propio hogar, tu propia familia te puede hacer saber claramente qué tan congruente eres entre lo que dices
y lo que haces. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 nos dejan en claro lo que debemos hacer. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces, aquí hay algo muy interesante nuevamente. Así como Jesús fue, enseñó, predicó y sanó, a nosotros nos corresponde entender que este es el tiempo, no hay otro después, el plazo se ha vencido y es necesario que nosotros demos cumplimiento a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Es importante entender que si el reino se acerca a nosotros, debemos también nosotros responder de una manera clara y decidida a las exigencias del rey. Y todo lo que Él tiene para nosotros no es un yugo pesado, no es difícil de llevar. Hay que arrepentirnos de lo que sabemos que no estamos haciendo bien. Hay que cambiar la actitud y la acción. Hay que creer, no solamente conceptualmente, estar decididos y definidos en favor del plan y la voluntad de Dios. Dejar de buscar agradar desde nuestros méritos, desde nuestro sacrificio. El Evangelio es libertador porque nos presenta alternativas a los desafíos. No es lo que yo hago para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios es una realidad en mi vida porque yo ahora entiendo lo importante que es mi comunión con Dios y la cuido y la busco y la necesito. No se trata de lo que podemos hacer por Él, sino de asombrarnos por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro sin merecerlo. Cuando el Evangelio alumbra nuestra vida, trae como consecuencia o resultado inmediato la esperanza. La esperanza es un factor que influye decisivamente en la salud mental y física de toda persona. La esperanza ayuda a transformar la pérdida, el estrés y otros retos en áreas de oportunidad. La esperanza puede reducir la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las enfermedades crónicas. La esperanza, de mano de la fe, ayuda a mantener el ánimo y viendo las cosas de un punto de vista mucho más objetivo. Puede fomentar la resiliencia, es decir, que no te quedas tirado en la lona. Tú estás viviendo un tiempo difícil, pero no estás realmente difícilmente viviendo la vida. Al contrario, puedes perseverar, puedes mejorar tus relaciones con otras personas. Entonces el plan de Dios es que abandonemos la idea equivocada de que yo voy a tratar de hacer mi parte para que Dios cumpla con su parte. Asegúrate mejor de tener un buen tiempo de comunión con Dios. Asegúrate de venir frecuentemente a la palabra para que puedas alimentarte espiritualmente. Asegúrate de que estás obedeciendo las instrucciones que ahí se te dan. Asegúrate también de que tus palabras y tus hechos guardan congruencia. Una persona que ha sido sanada es una persona que es madura y la madurez nos lleva a ser responsables. Entonces, si nosotros lo entendemos mejor, no se trata solamente de cosas que yo tengo que hacer. Muchos me preguntan, ¿pero por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no logro realmente hacer esta parte de manera continua? La respuesta es relativamente sencilla y fácil de dar, porque nuestra carne se resiste. Pero Jesús preparó una mesa para que nosotros nos sentemos con Él y tengamos comunión con Él, con su iglesia, y aprendamos a disfrutar su presencia, disfrutar nuestra hermandad, nuestra familia en la fe. Nos invita Él a sentarnos a la mesa, pero nuestra carne se resiste. Y se resiste porque el Evangelio nos confronta con nuestro orgullo, porque el tener comunión con personas muchas veces pone a prueba nuestra paciencia, nuestro dominio propio. Hay un llamado para que nosotros podamos ser luz y sal
pero nosotros tenemos nuestra versión de cómo hacer las cosas. Y muchas veces no tenemos un tiempo para conversar con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados con nuestra propia agenda. ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos 7? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno. Yo quiero hacer lo correcto, pero no lo logro. Y no lo logro porque el problema no está afuera, el problema está adentro de mí. ¿Cómo puedo entonces alcanzar el ideal? ¿Cómo puedo realmente disfrutar y entender lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer en mi vida? Bueno, es muy importante que nosotros mantengamos esa comunión. Comunión es tener cosas en común, la unión común con alguien. Dios creó el cielo y la tierra para que Él y la humanidad tengan comunión. El propósito de todas las cosas, el propósito de la creación, el propósito de la humanidad es tener comunión con Dios. La esencia de la vida, como lo dijeron los antiguos, es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia permanentemente. Para terminar, te digo esto: es mejor que cooperemos con el plan de Dios. Es mejor que el Evangelio sea entendido completamente. El Evangelio completo no puede ser una parte aquí, otra parte allá. Un área de mi vida está restringida solo para mí. Jesús no tiene acceso. Que no se meta con mi dinero, que no se meta con mis gustos, que no se meta con mis prioridades. El Evangelio no es completo si solamente es un conocimiento o un concepto. Aunque hayas leído de Génesis a Apocalipsis, si no logras bajar la realidad del cielo a tu realidad aquí en la tierra, seguramente lo que has tenido son buenos conceptos, lo que has tenido es buena intención, pero la Biblia no menciona que eso sea la voluntad de Dios. Vamos entonces para que seamos realmente la iglesia gloriosa que Él espera. Te animo para que en nuestra siguiente misión te conectes y sigamos viendo cómo vivir el Evangelio diariamente. Que el Señor te bendiga.